¿Qué hace falta para romper el silencio? No es el silencio de la paz, sino el silencio del miedo, el que se instala en el corazón de un niño y le roba la voz, la sonrisa y hasta los sueños. La historia que vamos a contar hoy trata de una batalla librada sin armas, sin gritos, en el corazón de un pequeño pueblo de España. Es la historia de Leo, un niño de 10 años que cargaba con un secreto demasiado pesado para sus hombros, y su abuela, Isabel, una mujer de pocas palabras pero con una fuerza silenciosa, dispuesta a enfrentarse al mundo para proteger a su nieto. Prepárese para entrar a un tribunal donde la justicia parece ciega y la ley favorece al opresor. Una historia que demuestra que a veces el coraje de una sola persona, una sola voz que se niega a permanecer en silencio, es todo lo que se necesita para cambiar un destino. Quédate con nosotros y sigue el viaje de Leo e Isabel. La sala del tribunal estaba fría, y no solo por la falta de luz solar que dejaban entrar las altas y polvorientas ventanas. Había un frío que provenía del pesado silencio, de las oscuras paredes de madera que parecían absorber cualquier rastro de esperanza y del olor a papel viejo mezclado con un desinfectante débil con aroma a pino. Para un niño de 10 años como Leo, el lugar era inmenso, un gigante dormido a punto de decidir su destino. Se sentía pequeño en la dura silla, sus pies apenas tocaban el suelo, sus piernas se balanceaban ligeramente, en un ritmo nervioso que no podía controlar. Fue como si el mundo entero hubiera dejado de girar para ver lo que allí sucedería. Sus ojos estaban fijos en sus propios zapatos, un par de zapatillas gastadas con los cordones desatados. Era más seguro mirarlos a ellos que a las figuras que formaban esa escena. Allí estaba el juez, un hombre de rostro severo y gafas brillantes, sentado en un lugar tan alto que parecía un trono. Allí estaban los abogados, uno de cada lado, como piezas de un juego complejo cuyas reglas no entendía. Y allí estaba, ella, la madrastra, sentada con postura impecable, con el rostro sereno como si supiera que la victoria ya estaba asegurada. El simple acto de mirar hacia otro lado hizo que se le formara un nudo en la garganta. A su lado, la mano de su abuela Isabel sostenía la suya. Su piel estaba arrugada y áspera por trabajar la tierra, pero el agarre era lo único que lo mantenía anclado a la realidad. No necesitaba mirar a Isabel para saber cómo estaba. Podía sentir la tensión en sus hombros, la rigidez en su columna. Ella no decía nada, nunca decía mucho, pero su presencia era como una pared, un muro que en ese momento parecía dispuesto a derrumbarse ante la fría fuerza de la ley. Una fuerza a la que no le importaba lo que ocurriera cuando las puertas de la casa se cerraran y las luces se apagaran. Al otro lado de la mesa, la madrastra, Marta, arreglaba un mechón de cabello que se atrevía a moverse de su lugar. Llevaba un traje gris, elegante y sobrio, y su rostro mostraba una expresión de preocupación contenida, perfectamente ensayada para la ocasión. Era la misma expresión que usaba cuando llegaban visitas, y tenía que explicar por qué Leo estaba siempre tan callado. Solo él podía ver lo que había detrás de esa máscara, un brillo helado en los ojos, una sutil satisfacción en la comisura de los labios. Era una actriz talentosa, y aquella sala del tribunal fue su escenario principal, donde interpretó el papel de víctima. El juez se aclaró la garganta y el sonido resonó por la sala, como una piedra que cae en un pozo profundo. Todas las miradas se volvieron hacia él. Leo sintió que la mano de su abuela apretaba la suya un poco más fuerte. El aire se hizo aún más enrarecido, como si cada persona en la habitación estuviera conteniendo la respiración. Ese fue el momento en que las palabras formales, impresas en papel membretado y validadas por un sello, tendrían más peso que sus pesadillas, sus dibujos ocultos y el miedo que paralizaba sus músculos y le robaba la voz. La justicia estaba aprendiendo. Era ciega y sorda. La abogada de su abuela, Laura, una joven cuyos ojos estaban llenos de una determinación que parecía frágil, hojeaba los papeles que tenía delante. Era una pila delgada, casi insignificante. Contenía el diario de Isabel, algunas notas sobre el comportamiento de Leo, copias de sus dibujos de figuras sombrías con brazos largos, y sobre todo, muchas conjeturas.
No había ninguna evidencia. Esa fue la palabra que el abogado de Marta repitió una y otra vez, con una sonrisa burlona. Evidencia. Como si el miedo pudiera ser fotografiado o el dolor documentado en un informe oficial. Leo cerró los ojos por un momento, intentando transportarse a otro lugar. Quería oler la tierra húmeda del patio trasero de Isabel, el calor del sol en su rostro mientras alimentaba a las gallinas. Quería estar sentado bajo el viejo olivar, con su cuaderno de dibujo en el regazo, donde las únicas leyes que importaban eran las de la imaginación. Allí podía dibujar monstruos y luego rasgar el papel, haciéndolos desaparecer. Aquí el monstruo era real, vestido con ropa elegante, y estaba a punto de llevárselo a casa, a un lugar al que nunca más quiso llamar hogar. El silencio en la habitación era tan profundo que Leo podía oír los rápidos latidos de su propio corazón. Era un tambor frenético que protestaba por la inmovilidad de su cuerpo. Se encogió aún más en su silla, deseando poder volverse invisible, desaparecer en la madera oscura del banco. Miró a Isabel y vio que ella lo observaba, no con lástima, sino con una fuerza que parecía decir: «Estoy aquí. Pase lo que pase, estoy aquí». Pero ¿qué pasaría si ella ya no pudiera estar allí? La idea era un abismo oscuro que se abría bajo sus pies. El juez comenzó a hablar. Las palabras salían de su boca de forma metódica e impersonal, términos legales que flotaban sobre la cabeza de Leo sin tener sentido. No entendió protección, precedente o ausencia de evidencia directa, pero entendió perfectamente el tono. Fue un tono de conclusión, de cierre. Era la voz de un hombre que había analizado los hechos sobre el papel y había tomado su decisión. Y por la forma en que el abogado de Marta se reclinó en su silla con un suspiro de satisfacción, Leo supo lo que significaba esa decisión. Fue el final del camino. La esperanza, que ya era una pequeña llama parpadeante, comenzó a desvanecerse. El nudo en su garganta se apretó tanto que apenas podía respirar. El frío de la habitación parecía haberle calado hasta los huesos, congelándolo de adentro hacia afuera. El juez continuó su discurso. Las sentencias construyeron un muro que lo separaba de su abuela, de su seguridad, de su pequeño refugio en el país. Cada palabra era un ladrillo que se colocaba, y él estaba siendo amurallado, abandonado en la oscuridad, con el monstruo que todos creían que era un ángel. El juez se ajustó las gafas a la cara y su expresión impasible no revelaba ninguna emoción. Se quedó mirando los papeles que tenía delante, pero Leo sabía que las palabras que vinieron a continuación eran sobre él, sobre su vida doblada y metida en el bolsillo de otra persona. Por tanto, a falta de elementos que desacrediten al tutor legal, su voz sonó como el cierre de una puerta segura, encerrando a Leo dentro. Vio a Marta recoger discretamente su bolso de cuero, un gesto sutil de quien se dispone a partir, a llevarse su premio. La batalla terminó antes incluso de empezar. Fue entonces cuando un sonido rompió el silencio fúnebre de la habitación. No fue un sonido fuerte, solo el suave crujido de una pesada puerta de madera al abrirse en la parte trasera de la sala del tribunal. Al principio, era un detalle pasado por alto, un ruido irrelevante en medio de la formalidad, pero el sonido persistió, seguido de pasos vacilantes que resonaron en el suelo pulido. Todos giraron la cabeza instintivamente. El juez dejó de hablar, con el ceño fruncido por la interrupción. El flujo del ritual se había interrumpido y la curiosidad, como una pequeña grieta, comenzó a filtrarse en la atmósfera solemne y opresiva de aquel lugar. En la puerta, de pie como un animal asustado, había una mujer. Ella era menuda, con su cabello oscuro atado de forma desordenada y un abrigo sencillo que le quedaba un poco grande para los hombros. En sus manos apretaba con tanta fuerza una bolsa de tela que sus nudillos estaban blancos. Él no era una figura de poder ni autoridad. Era una mujer común y corriente, de 1906, esas que se vuelven invisibles en la calle. Sin embargo, sus ojos eran enormes y contenían una mezcla de pánico y una determinación feroz que la impulsaba hacia adelante, un paso a la vez. La reacción fue inmediata y caótica. El abogado de Marta se puso de pie de un salto, con la mano levantada como si pudiera bloquear la presencia de la mujer con un gesto.
Me opongo, señoría. Esta interrupción es inaceptable. Su voz era un trueno de indignación, pero lo más revelador fue la cara de Marta. La máscara de serenidad cayó, haciéndose añicos en el suelo. Por primera vez, Leo vio una emoción genuina en ella. Miedo. Un miedo puro y helado que convirtió su bonito rostro en algo retorcido y feo. Miró a la mujer en la puerta como si viera un fantasma. La mujer, a su vez, se detuvo en medio de la carretera, con el cuerpo visiblemente temblando. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Parecía estar librando una terrible guerra dentro de sí misma. Luego, respirando profundamente, encontró su voz. Era un hilo tembloroso y bajo, pero cortaba el aire como una cuchilla. «Mi nombre es María», dijo con la mirada fija en el juez, evitando a toda costa a Marta. «Trabajé para esta familia. Tengo algo que decir». Cada palabra parecía costarle una fuerza inmensa, como si las arrancara de su interior. Laura, la joven abogada, fue la primera en comprender lo que estaba sucediendo. Sus ojos se abrieron, y el cansancio en su rostro fue reemplazado por una oleada de adrenalina. Caminó rápidamente alrededor de la mesa, moviéndose hacia María no solo para escucharla, sino para protegerla. Se colocó entre la mujer y el furioso abogado de Marta, actuando como escudo. «Señoría, le solicito que escuche a este testigo. Su presencia es de vital importancia para este caso». Su voz, antes frágil, ahora tenía un nuevo peso, una nueva convicción. El salvavidas que ella tanto necesitaba acababa de entrar por la puerta. Junto a Leo, Isabel permaneció quieta, pero él sintió el cambio. La rigidez en sus hombros se relajó 1 milímetro. La mano que sostenía la de ella dejó de temblar. Un soplo de vida parecía haber regresado a su cuerpo. Miró a María con una intensidad que la hacía irreconocible. Fue una mirada de profunda gratitud, una comunicación silenciosa entre dos mujeres que, de diferentes maneras, sabían la verdad. El muro de Isabel, que parecía a punto de derrumbarse, encontró un nuevo cimiento, una nueva razón para seguir en pie y seguir luchando. Leo no entendía la complejidad de lo que estaba sucediendo, pero entendía el lenguaje universal del miedo, y ahora el miedo estaba en el rostro de su madrastra. Él conocía a esa mujer, María. Ella era la cocinera que a veces le daba un trozo de pan con aceite de oliva cuando Marta no miraba, siempre con una sonrisa triste en la cara. Verla allí, de pie, desafiante frente a la mujer a la que ambos temían, despertó algo dentro de él, una comprensión abrumadora de que no estaba solo en su secreto. Alguien más lo sabía, alguien más vio al monstruo. El juez observaba la escena en silencio, mientras sus dedos tamborileaban sobre la madera. La interrupción fue una grave violación del protocolo, pero la tensión eléctrica que ahora llenaba la sala era innegable. El miedo en el rostro de la madrastra y el coraje desesperado de la mujer que acababa de entrar contaban una historia más poderosa que cualquier documento legal. La balanza de la justicia, hasta entonces tan desequilibrada, empezó a temblar. Se quitó las gafas, secándolas, lentamente con un pañuelo, esperando el momento oportuno, evaluando. La verdad, al parecer, no se preocupaba por las formalidades. Por fin, volvió a ponerse las gafas y miró a María, no con irritación sino con austera curiosidad. «Acércate», dijo, y su voz firme interrumpió las objeciones del abogado. La invitación quedó flotando en el aire, cambiando el curso de todo. Laura guió a María, que todavía temblaba, hacia el lugar reservado para los testigos. La sala, que alguna vez fue escenario de una farsa bien ensayada, se transformó en un lugar donde la verdad, por dolorosa e incómoda que fuera, finalmente tendría la oportunidad de ser escuchada. El corazón de Leo, que antes latía con miedo, ahora latía con una anticipación aterradora y maravillosa. El camino hasta el estrado de los testigos pareció durar una eternidad. Para María, fue como caminar contra una corriente fuerte. Cada paso requería un esfuerzo monumental. La silla de madera estaba fría y dura, y ella se sentó en el borde, con el cuerpo tenso, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento.
El micrófono que tenía delante parecía un objeto extraterrestre, negro y amenazante. Sus manos, que antes agarraban su bolso, ahora descansaban sobre su regazo, temblando como dos hojas atrapadas en un viento que solo ella podía sentir. Todos los ojos en la sala estaban puestos en ella, y el peso de esa mirada era casi insoportable. Un empleado del tribunal se acercó con una Biblia y recitó con voz monótona y rutinaria las palabras del juramento. Para el empleado era simplemente un día más de trabajo. Para María, fue el momento más aterrador de su vida. Colocó su mano temblorosa sobre el libro y repitió las palabras, con la voz quebrada al oír la frase: «Di la verdad, toda la verdad». La promesa resonó en sus oídos. Un compromiso sellado no solo con la corte, sino consigo misma, con la niña asustada que una vez había sido, y con el niño encogido que la observaba desde el otro lado de la habitación. Laura se acercó. Su rostro transmitía una calma que claramente no sentía. Su primera pregunta fue suave, casi un susurro, diseñada para no asustar al ya frágil testigo. «María, ¿nos puedes contar cuánto tiempo conoces a la familia y cuál era tu papel?» María tragó saliva con dificultad, el sonido amplificado por el micrófono. «2 años», respondió ella. «Yo era la cocinera y cuidaba un poco de la casa. Lo veía todo, todos los días». La sencillez de su respuesta tuvo un peso inmenso. Ella no era una visitante ocasional. Ella era parte del mobiliario, el testigo silencioso de la vida cotidiana. Al principio, su voz sonó vacilante mientras describía la rutina de la casa. Habló de la comida que preparaba, del horario de Leo, de cómo la casa siempre parecía impecablemente limpia y organizada. Era la imagen de la perfección, una casa modelo para cualquiera que la mirara desde fuera. Pero poco a poco, mientras Laura la guiaba con preguntas cuidadosas, el barniz comenzó a agrietarse. María empezó a hablar del silencio obligado de la casa, de cómo se reprendían las risas fuertes y de cómo a Leo le recordaban constantemente que no molestara, de ser un niño invisible. La voz de María, antes un hilo tembloroso, empezó a cobrar una fuerza contenida, alimentada por recuerdos reprimidos durante demasiado tiempo. Ella nunca le gritó delante de los demás, continuó María, con la mirada perdida en algún lugar de la pared. Siempre era con sus ojos, una mirada que lo paralizaba, o cuando hacía algo que a ella no le gustaba, como derramar un vaso de leche. Lo llevaba al dormitorio. No oía gritos, oía silencio, y ese silencio era mucho peor que cualquier grito que pudiera imaginar. ¿Puedes describir un momento específico que te preocupó?, Laura preguntó con voz firme. María se quedó en silencio durante un largo momento. Cerró los ojos y una única lágrima se le escapó, deslizándose por su rostro. Ella no lo limpió. Una noche, empezó con la voz quebrada. Leo tenía fiebre. Oí un ruido y fui a ver si necesitaba algo. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Marta estaba allí, junto a la cama. Él dormía, y ella le tapó la boca con la mano. No con fuerza, pero simplemente estaba allí, y le susurraba cosas horribles. Le decía que si le contaba a alguien algo, nadie le creería. Mientras María hablaba, el rostro de Marta cambió. La máscara del miedo dio paso a una furia pura e incontrolada. Sus ojos, antes helados, ahora ardían de odio, fijos en María. Sus manos se apretaron en puños sobre la mesa. Sus nudillos estaban blancos por la tensión. Ella ya no era la víctima sufriente. Ella era la depredadora cuya presa había escapado de la trampa y ahora la denunciaba. Su abogado intentó colocar una mano sobre su brazo para tranquilizarla, pero ella la apartó bruscamente. La imagen de control absoluto quedó completamente destruida. Leo escuchó todo esto con las manos tapándose los oídos, pero las palabras pasaron entre sus dedos y entraron en su mente. Fue como ver una película sobre su propia vida, una película de terror que creía que solo existía en su cabeza. Él miró a su abuela en busca de refugio, e Isabel lo abrazó, colocando su cabeza sobre su hombro. El sonido de la voz de María, mezclado con el familiar aroma a lavanda de su abuela, era una extraña combinación de dolor y alivio.
Fue real, no fue un sueño. Alguien vio. Alguien finalmente estaba contando su historia. El abogado de Marta se puso de pie, con la voz cargada de sarcasmo. Señoría, esto es absurdo. Esta mujer es una ex empleada resentida. María, ¿no es cierto que te despidieron por robo? Se acercó a ella, tratando de intimidarla con su presencia física. ¿No es cierto que le guardas rencor a mi cliente por descubrir tu deshonestidad y enviarte lejos? La acusación fue un cuchillo lanzado para silenciarla, para convertirla de testigo en criminal y desacreditar todo lo que había dicho. María levantó la cabeza y por primera vez miró directamente al abogado. El miedo en sus ojos todavía estaba allí, pero ahora había algo más, una dignidad inquebrantable. No, dijo ella, con voz sorprendentemente firme. No me despidieron por robar, me despidieron porque un día le dije a la madre de Leo, cuando aún vivía, que estaba preocupada. Y Marta me oyó, me amenazó. Dijo que me destrozaría la vida si abría la boca. Hizo una pausa, respiró profundamente y dio el golpe final. Me amenazó de la misma manera que me tocó cuando nadie me veía. Me quedé callado por miedo, pero ya no me callaré. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación. Las palabras de María, especialmente las últimas, quedaron suspendidas en el aire, densas e irrefutables. Ya no había lugar a dudas ni interpretaciones. La verdad había sido expuesta de una manera tan cruda y dolorosa que paralizó a todos. El abogado de Marta, que momentos antes se mostraba tan lleno de sí mismo, ahora parecía un globo desinflado. Su boca estaba ligeramente abierta. La arrogancia había desaparecido por completo de su rostro, reemplazada por una pálida sorpresa. Ya no tenía más argumentos ni más cuchillos que lanzar. La historia que había intentado construir había sido demolida por una sola voz. El juez permaneció en silencio, con la mirada fija en María, que ahora lloraba abiertamente. Las lágrimas corrían por su rostro en una corriente silenciosa de dolor y liberación. Luego movió lentamente la mirada, como un faro, examinando cada pieza del rompecabezas humano que tenía delante. Vio la furia impotente en el rostro de Marta, la esperanza agotada en los ojos de Isabel y el pequeño cuerpo de Leo, acurrucado en los brazos de su abuela, como un náufrago que por fin ha llegado a tierra firme. La ley en los libros era una cosa, la vida, en su brutal complejidad, era diferente. Marta no pudo contenerse más. La pérdida de control fue total, una implosión de su imagen cuidadosamente construida. «Mentiras», gritó, su voz estridente y llena de veneno, poniéndose de pie, tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás con estrépito. «Es todo mentira. Esta mujer es una ladrona, una ingrata. La acogí y me paga con calumnias». Intentó avanzar hacia María, con el rostro desfigurado por la rabia, pero fue contenida por su abogado, quien, recuperándose del susto, la agarró de los brazos. Fue el final de la actuación. La verdadera Marta estaba allí para que todos la vieran. El sonido del mazo del juez al golpear la madera fue como un disparo. 1, 2, 3 veces. El ruido agudo y autoritario atravesó el caos exigiendo orden. «¡Silencio!», gritó, y su voz resonó con una autoridad que no admitía discusión. «Señora, por favor siéntese y permanezca en silencio, o haré que la saquen de la habitación». Su tono era gélido, carente de cualquier rastro de la formalidad educada que tenía antes. Ya no veía a Marta como parte del proceso, sino como la fuente de un trastorno que no toleraría. Laura, la abogada de Isabel, se levantó con serena dignidad. Ella no necesitaba un discurso encendido. La verdad ya había hecho su obra. «Su señoría», dijo con voz clara y firme, «dado el testimonio presentado, que demuestra el claro e inminente peligro físico y psicológico que corre el menor, la defensa no tiene nada más que añadir. Confiamos en que el tribunal actuará para proteger el bienestar del menor por encima de cualquier otra consideración». Ella se sentó. Su misión, que parecía imposible, ahora estaba cumplida. El juez se reclinó en su silla y un largo suspiro escapó de sus labios. Juntó las yemas de los dedos y su mirada se perdió en el techo por un momento. Ya no era una cuestión de papeles y firmas.
Fue una historia de miedo y coraje, de abuso oculto y de amor silencioso y protector. La imagen del niño que esconde su cara en el hombro de su abuela y de la mujer que arriesga todo para hablar fueron más elocuentes que cualquier argumento legal. La decisión a tomar ya no era técnica, era humana. Isabel acaba de sostener a su nieto. Ella lo meció, suavemente, hacia adelante y hacia atrás, en un ritmo lento y reconfortante. Tenía los ojos cerrados y en su rostro, surcado por el sol y la preocupación, había una expresión de alivio tan profunda que casi parecía dolor. El peso que había llevado sola durante tanto tiempo, la carga de saber y no poder demostrarlo, finalmente había sido compartido y de alguna manera aliviado. Aún no había ganado, pero por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba luchando sola. Leo, percibiendo el cambio en la atmósfera, se atrevió a mirar por encima del hombro de su abuela. Vio a Marta siendo obligada a sentarse por su abogado, con el rostro rojo y enrojecido por la ira. Ella ya no parecía el monstruo todopoderoso de sus pesadillas. Parecía pequeña, patética, una niña malcriada haciendo un berrinche porque le habían quitado su juguete. En ese momento, algo dentro de Leo cambió. El miedo que lo definía comenzó a disolverse, dando paso a una comprensión frágil pero real de que la verdad tenía poder. El juez se incorporó en su silla, se aclaró la garganta y volvió a recoger sus papeles aunque apenas los miró. Dadas las circunstancias extraordinarias y la naturaleza del testimonio presentado en esta audiencia, comenzó, y su voz ahora tenía una gravedad diferente, un peso de responsabilidad. Este tribunal no puede ignorar las graves acusaciones que han salido a la luz. Hizo una pausa, y el silencio que siguió se llenó de una anticipación casi insoportable. La vida de Leo quedó suspendida en 1960. Ese momento, en esa única frase que vendría a continuación. Por lo tanto, continuó, mirando a Marta y luego a Isabel, decreto la terminación inmediata de la tutela legal de la madrastra, la señora Marta. La custodia y el cuidado del menor, Leo, pasarán temporalmente a su abuela materna, la señora Isabel, hasta que se complete la investigación de estas acusaciones. Las palabras custodia temporal y abuela materna flotaron por la habitación y se posaron sobre Leo como la más suave de las mantas. No entendió todo, pero entendió lo esencial. Él volvería a casa, a la casa real, con tu abuela. Él estaba a salvo. Las palabras del juez resonaron en la sala y, por un momento, Leo pensó que no había escuchado correctamente. Miró a su abuela y el rostro de Isabel, antes una máscara de tensión, pareció suavizarse. Las profundas líneas de preocupación alrededor de sus ojos no desaparecieron, pero la angustia que habitaba en ellos sí. Dejó escapar un suspiro, un sonido tan pequeño, pero que llevaba el peso de meses de miedo y noches de insomnio. Era el sonido de la rendición, no de la derrota, sino de la rendición a la esperanza que apenas se había atrevido a tener. La sesión ha sido cerrada. El juez se puso de pie, y el sonido de su silla al raspar el suelo indicó que todo había terminado. La gente empezó a moverse y las voces volvieron a llenar el espacio en murmullos. Laura se acercó a ellos, con el rostro cansado pero iluminado por una sonrisa genuina. Ella no dijo nada, solo puso su mano sobre el hombro de Isabel y lo apretó suavemente. Fue un gesto que lo decía todo. Lo logramos, lo logramos. La joven abogada, que al principio parecía tan frágil, se había revelado como una luchadora incansable. El camino para salir de la sala del tribunal era exactamente el inverso del camino de entrada. El largo y oscuro pasillo ya no parecía un túnel opresivo. Ahora la luz del sol que entraba por la ventana al final del pasillo parecía una invitación, un faro que los guiaba, fuera de la oscuridad. Leo todavía sostenía la mano de su abuela, pero el agarre había cambiado. Ya no era el abrazo desesperado de un niño que tenía miedo de ahogarse. Fue el toque conectado de quienes caminan juntos, uno al lado del otro, hacia un futuro compartido. Cerca de la salida se cruzaron con Marta. Ella estaba de pie. El abogado le hablaba en voz baja y urgente, pero ella no parecía escucharlo. Sus ojos estaban fijos en Leo e Isabel, y la expresión de su rostro era de puro odio. Era
Una mirada que prometía venganza, un último intento de intimidar. Pero algo había cambiado en Leo. Vio la mirada, sintió su malicia, pero por primera vez no se inmutó. Él simplemente apretó un poco más fuerte la mano de su abuela y continuó caminando, dejando atrás su odio sin poder hacer nada. En el gran vestíbulo de entrada, vieron a María. Ella estaba apoyada contra una de las columnas de mármol, luciendo pequeña y perdida nuevamente, como si la ola de coraje que la había llevado hasta allí hubiera retrocedido, dejándola exhausta en la playa. Isabel, sin dudarlo, caminó hacia ella con Leo a cuestas. No hubo discursos, ni abrazos emotivos. Isabel simplemente tomó ambas manos de María entre las suyas, un gesto de profunda y silenciosa solemnidad. Las manos de María todavía estaban frías, pero el calor de las manos de Isabel parecía envolverlas. Las dos mujeres se miraron fijamente durante un largo momento, una comunicación que trascendió las palabras. Eran de mundos diferentes. Uno, el jefe, la otra la criada, pero en ese momento eran solo dos almas unidas por una verdad compartida, unidos por la protección de un niño y la experiencia de la crueldad de la misma persona. Gracias, susurró Isabel, y esa simple palabra llevaba el peso de una deuda impagable. María solo asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Leo, todavía un poco escondido detrás de su abuela, miró a María. No sabía qué decir, cómo agradecerle a la mujer que le había devuelto la vida. Las palabras parecían demasiado pequeñas. Entonces él simplemente dio un paso adelante y tímidamente extendió la mano, tocándole el brazo. Fue un toque rápido, casi imperceptible, pero para María fue como si el sol hubiera atravesado las nubes. Ella lo miró y sonrió, una sonrisa genuina y cálida que iluminó su rostro cansado. Ese pequeño gesto fue la recompensa a todo su coraje. En el momento en que abrieron las pesadas puertas de madera y salieron del edificio del Villa Menostom Tribunal, fue como nacer de nuevo. El aire exterior era cálido y olía a tierra y flores, un marcado contraste con el aire frío y estancado de la sala del tribunal. La luz del sol de la tarde los envolvió, haciéndoles parpadear. Los sonidos familiares del pueblo, los niños riendo en la plaza, el sonido del timbre de una bicicleta, la animada charla procedente de un café, parecían más fuertes y más vivos que nunca. Era la sinfonía de la vida normal, y era la música más bella del mundo. Comenzaron a caminar hacia casa, con las calles adoquinadas bajo sus pies. Para Leo, el mundo parecía diferente. Los colores de las casas, el azul del cielo, el verde de los árboles, todo parecía más nítido, más brillante. El peso invisible que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo había desaparecido. Se sintió ligero, tan ligero que, sin darse cuenta, dio un pequeño salto al bajar de la acera, un espasmo de alegría que su cuerpo expresó antes de que su mente pudiera siquiera procesarlo. La libertad era una sensación física. Isabel miró hacia abajo y vio a su nieto saltar. Vio que el brillo comenzaba a regresar a sus ojos y que la curiosidad reemplazaba al miedo. El viaje de curación sería largo. Habría cicatrices que necesitarían tiempo para sanar y recuerdos que necesitarían ser colocados en el lugar apropiado. Pero la guerra por su seguridad había sido ganada. Ella apretó su pequeña mano entre las suyas. Un voto silencioso. A partir de ese día, se aseguraría de que lo único que creciera en esa casa fuera el amor, la seguridad y el sonido de las risas de los niños. Cuando llegaron a la puerta de hierro de la pequeña casa, el sonido familiar de su crujido sonó como una canción de bienvenida. Las gallinas del patio cloqueaban, ajenas al drama que se había desarrollado, preocupadas solo por el maíz y el sol. La casa, con sus paredes blancas y su techo de terracota, parecía respirar aliviada junto con ellos. Ya no era solo un escondite, un lugar al que correr. Era un hogar, una casa que había sido defendida y reconquistada, un santuario cuya paz ahora era real e inquebrantable, protegida no por muros, sino por coraje. Isabel no dijo nada, simplemente se quitó los zapatos polvorientos en la puerta, un ritual diario que ese día pareció tener un nuevo significado. Ella estaba dejando el peso del mundo afuera.
Fue a la cocina y puso una tetera con agua en la estufa. Sus manos, que tanto temblaban, ahora se movían con su habitual calma y eficiencia, recogiendo las hojas de manzanilla del frasco de vidrio. Estaba restableciendo el orden, devolviendo la normalidad a través de gestos simples y ancestrales. Un té caliente para calmar el alma. Mientras su abuela preparaba el té, Leo fue a su habitación. La pequeña habitación que tantas veces se había sentido como una prisión durante sus noches de insomnio, ahora se sentía diferente. La luz del atardecer entraba a raudales por la ventana y las sombras en los rincones ya no eran amenazantes, eran solo sombras. Se sentó en su cama y sacó su cuaderno de dibujo de debajo de ella, el cuaderno que contenía todos sus secretos, todo su dolor, todas las figuras oscuras de ojos vacíos y brazos largos que lo perseguían. Pasó las páginas rápidamente, pasando por alto los monstruos y las pesadillas sin prestarles atención. Ya no tenían poder sobre él. Se detuvo en una hoja de papel en blanco al final del cuaderno. Tomó un lápiz y durante un largo rato se quedó mirando el papel en blanco. Luego, con un trazo vacilante que poco a poco se fue haciendo más firme, empezó a dibujar. No dibujó una figura oscura, ni tampoco una sala de tribunal. Dibujó un árbol, un olivo antiguo, de tronco grueso y retorcido, y ramas que se extendían hacia el cielo como brazos protectores. Isabel entró en la habitación con 2 tazas humeantes en sus manos. Vio el cuaderno abierto en el regazo de Leo y miró el dibujo. Vio la fuerza en el tronco del árbol, la resistencia en sus ramas. No necesitó preguntar qué significaba. Ella simplemente se sentó a su lado en la cama y le entregó una de las tazas. Se sentaron allí en silencio, bebiendo el té caliente y dulce, mientras el aroma relajante de la manzanilla llenaba la habitación. El silencio entre ellos ya no era de miedo o de palabras no dichas. Era un silencio de paz, de entendimiento mutuo. Después de varios minutos que parecieron cortos y eternos, Leo colocó la taza sobre la mesita de noche. Miró su dibujo y luego las manos de su abuela, que sostenían su propia taza, manos marcadas por el tiempo, por la tierra, por la vida. «Tienes manos fuertes, abuela», dijo. La frase salió sin esfuerzo, con naturalidad, la primera que había ofrecido al mundo sin que el miedo se la arrancara. Fue una simple observación, pero también un reconocimiento, una declaración de amor. El corazón de Isabel se llenó de una calidez que ninguna taza de té podría proporcionar. Ella sonrió, una pequeña sonrisa que iluminó todo su rostro. Miró sus manos, viendo en ellas no solo el trabajo duro, sino la historia de su vida, la fuerza que ni siquiera sabía que tenía hasta que tuvo que usarla. «Son para abrazarte fuerte», respondió ella con voz suave, y en ese sencillo diálogo estaba contenido todo su viaje, la necesidad de protección, la fuerza para ofrecerla y el reconocimiento de esa conexión inquebrantable. Se levantaron y se acercaron a la ventana, contemplando la puesta de sol sobre las colinas de Andalucía. El cielo estaba pintado de naranja y rosa, y una suave brisa mecía las hojas del viejo olivo del patio. Las sombras se alargaban, pero ya no daban miedo. Eran solo una parte del ciclo del día, un presagio de la noche que vendría, pero una noche que, por primera vez en mucho tiempo, no estaría llena de pesadillas. Sería solo una noche para descansar y soñar con cosas buenas. La cura no sería instantánea. Habría días difíciles y recuerdos que surgirían inesperadamente, pero ese día se sentaron sólidamente las bases para un nuevo comienzo, construidas sobre el coraje de una mujer común, la determinación de un joven abogado y, sobre todo, el amor inquebrantable de una abuela que se negó a dejar que su nieto se perdiera en la oscuridad. El silencio en la pequeña Casa Blanca ya no sería el silencio del miedo, sino el silencio de la paz y la seguridad. Leo e Isabel estaban allí, de pie junto a la ventana, uno al lado del otro, mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo. Un niño de 10 años y su abuela, 2 figuras unidas contra el mundo. El dibujo del fuerte olivo se encontraba sobre la cama, un testimonio silencioso del poder de la resiliencia. En ese momento, en esa casa, bajo ese cielo,
Una infancia que había sido robada comenzó, tímidamente, a ser devuelta, un día tranquilo a la vez. La batalla había terminado y la vida finalmente podía comenzar de nuevo. El viaje de Leo, Isabel y la valiente María llega a su fin, pero el mensaje de su historia resuena. Ella nos recuerda que el verdadero amor a menudo no reside en grandes declaraciones, sino en la presencia constante, en el apoyo silencioso, en la mano que sostiene la nuestra en el momento más oscuro, y nos muestra sobre todo el inmenso poder que tiene una sola persona al decidir decir la verdad, por muy aterradora que sea. Le agradecemos sinceramente por quedarse con nosotros y sumergirse en esta conmovedora historia. Si la superación de Leo y la fuerza de Isabel te conmovieron, por favor deja tu like para que este mensaje de esperanza pueda llegar a más personas. Comparta con alguien que necesite un recordatorio del poder del coraje. Y, por supuesto, si os encantan las historias que tocan el alma y nos hacen reflexionar, seguid nuestro canal para no perderos ninguno de los próximos viajes que compartiremos aquí. Déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia te impactó más. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima historia.